tenemos, fíjense, el tema de vísceras pélvicas. Esto es como un recordatorio porque algunas de estas vísceras ya las hemos visto, ¿ok? Entonces, ¿qué vísceras se consideran intrapélvicas, verdad? Tenemos los uréteres, que tienen varias porciones, pero la porción intrapélvica es la que más nos interesa. Esta tiene su propia vascularización y obviamente inervación. Luego la vejiga urinaria, que ojo, la vejiga urinaria puede ser también intraabdominal e intrapélvica, ¿verdad? Cuando está vacía, la vejiga urinaria es netamente intrapélvica. Cuando está llena en el globo vesical, esta pasa a ser también una víscera intraabdominal, ¿verdad? Porque sobresale a través de la sines del pubis. Luego tenemos también la uretra masculina, ¿no? La uretra femenina, el recto, y luego vamos a ver también algunas consideraciones clínicas en relación a estas vísceras. Primero, los uréteres. Ya habíamos hablado de los uréteres, ¿verdad? Cuando hablamos también de los riñones. Sabemos que son tubos musculares de 25 a 30 centímetros que van a conectarnos, pues, los riñones con la vejiga urinaria. La parte inferior de los uréteres sabemos que está rodeado por el plexo venoso vesical y las contracciones de la musculatura van a actuar como un esfínter que van a impedir el reflujo de la orina, ¿no?, hacia los riñones. Sabemos que los uréteres presentan movimientos peristálticos, son considerados como vísceras huecas, tienen la misma inervación, ¿no? Es por eso que los espasmos musculares a nivel del músculo liso de los uréteres también generan ese dolor, ¿no?, que es el dolor, pues, espasmódico, ¿no?, cólico, como le llamamos. Por eso se conoce como el cólico ureteral, ¿no?, este tipo de dolor, que es muy parecido al cólico, pues, de una víscera hueca abdominal, ¿no?, o gastrointestinal. Ahora, el trayecto, sabemos que cruzan la bifurcación de la arteria ilíaca y es a ese nivel, ¿no?, donde los uréteres se hacen intrapélvicos. Van a discurrir infromedialmente, entrando en la vejiga, separados, ¿no?, a 5 centímetros, pero su luz, ¿no?, sabemos que se abre directamente hacia la vejiga y está separada a la mitad a nivel de lo que va a ser el trígono, ¿verdad? El famoso trígono vesical. Las relaciones en el varón, el conducto deferente pasa entre el uréter y el peritoneo. El uréter se sitúa posterolateral al conducto deferente. En cambio, en la mujer va a pasar medial al origen de la arteria uterina junto a la parte lateral del fornix de la vagina. Es por eso que hay que tener mucho cuidado muchas veces cuando quieren hacer una histerectomía, cuando quieren extirpar, por ejemplo, lo que va a ser el útero, al tratar de seccionar, de cortar la arteria uterina, en vez de cortar la arteria uterina, la confunden algunos ginecólogos inexpertos y en vez de seccionar a la arteria uterina, están seccionando al uréter, ¿no? Y esto es grave, esto es una iatrogenia. ¿Qué es lo que hace? Pues el ginecólogo tiene que llamar a un urólogo y tratar de solucionar este desastre, ¿verdad? Que por cierto es muy difícil. Ahora, como decíamos, los uréteres cruzan la bifurcación de la arteria ilíaca interna y aquí es en ese momento donde se convierte en una estructura intrapélvica. Hemos dicho que discurren inferomedialmente, entrando a la vejiga, separados por a 5 centímetros, ¿verdad? Y al ingresar en su parte posterior superior forman este trígono vesical junto con el orificio, ¿no?, también de la uretra. Ahora, en cuanto a la vascularización, fíjense esta imagen. Sabemos que el uréter está irrigado en varias partes. En la parte superior va a estar irrigado por una rama de la arteria renal, que es la arteria ureteral superior, esta que ven acá. Luego también está irrigado por la arteria ureteral media, que es una ramita de la arteria gonadal. Y en la parte baja están irrigados por ramas, ¿no?, generalmente de la arteria ilíaca, ¿no?, ya sea ilíaca común o ilíaca interna. Son las arterias llamadas ureterales inferiores. Entonces, ustedes van a ver que la arteria ilíaca interna, así como la arteria ovárica, en las mujeres, por ejemplo, van a brindar irrigación a este sector, gracias a las ramas de la arteria uterina, y en los varones, gracias a las ramas de la arteria vesical inferior. Van a darnos estas ramitas que ustedes están viendo acá, sobre todo las más bajas, que son estas, son las arterias o las ramas ureterales. Ahora, ¿qué pasa con la linfa? El drenaje linfático se va a dirigir hacia principalmente los nódulos linfáticos internos,
o los nódulos linfáticos comunes, que siguen el trayecto, obviamente, de la arteria ilíaca interna y de la arteria ilíaca común. Ahora, la inervación, como están viendo acá en la figura, ¿no?, deriva de los plexos autónomos adyacentes, como por ejemplo el plexo renal, ¿no?, que se están viendo acá. Acá están viendo también estos ganglios, que son ganglios nerviosos, los ganglios aórticos renales se llaman, ¿verdad?, que están rodeando esta región. Aquí está el ganglio celíaco o solar, o el plexo. Están situados justamente por encima de la línea del dolor. Como les decía, el dolor ureteral se refiere a la región inguinal, es un dolor referido, difuso, y sus fibras simpáticas van a seguir hasta alcanzar los ganglios sensitivos de lo que va a ser sobre todo T11, L1 y L2, ¿verdad? Están inervados aquí, como pueden ver, por el plexo hipogástrico, ¿no?, y llevan acá información de los nervios esplánicos pélvicos. Esto sobre todo inervación parasimpática para la musculatura lisa, ¿no?, del músculo del uréter. Bien. Otra estructura también que tenemos considerada intrapélvica es la vejiga urinaria, decíamos, ¿no? Ya habíamos visto también esta estructura. Recordando un poco sus características, sabemos que es una víscera hueca, con paredes musculares fuertes, es un depósito temporal de orina, está localizada a nivel de la pelvis menor, cuando está vacía. Sabemos que es libre en el tejido subcutáneo, excepto por su cuello, que está sujeto por estos ligamentos, que por ejemplo lateralmente tenemos los ligamentos de la vejiga, el arco tendinoso de la fascia pélvica, el ligamento prostático en el varón y en la mujer el pubo vaginal. Ahora, sabemos que la vejiga tiene una división, tiene un cuerpo, tiene un cuello en la parte inferior, tiene un vértice que se proyecta hacia adelante, una base hacia atrás y un fondo, ¿verdad? Acá en esta imagen podemos ver la cubierta superior de peritoneo, porque no se olviden que esa es una estructura subperitoneal, pero está cubierto por peritoneo en la parte superior. Podemos observar el grosor que se lo da el músculo detrusor, que es músculo liso, ¿no? Por dentro la mucosa presenta estas pliegues, estas arrugas que desaparecen cuando la vejiga está llena. Estos orificios que van a formar el gono vesical, que son los dos orificios ureterales, y abajo el orificio de la uretra, ¿verdad? Y en la parte del cuello nosotros tenemos el esfínter uretral interno. Ahora, el lecho vesical, sabemos que le llaman a este sector donde se encuentra obviamente la vejiga urinaria y las estructuras que están en contacto también directo con la vejiga, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que acá la vejiga está separada del recto por un tabique que se llama tabique rectovesical, que esto está en el hombre. En cambio, en la mujer hay un fondo de saco, que se conoce como el fondo de saco vesicuterino, ¿verdad? Que separa el útero de lo que es la región de la vejiga. Ahora, las fibras de la pared de la vejiga forman también, hemos visto, el esfínter interno de la uretra, ¿no?, a nivel del cuello. Si hablamos de la vascularización, sabemos que la vejiga, como ustedes pueden ver acá, está irrigado por las ramas de la ilíaca interna, ¿no? Sabemos que va a dar ramas como por ejemplo la arteria vesical superior, que va a irrigar la cara anterosuperior de la vejiga, en el varón las vesicales inferiores, que van a irrigar el fondo y el cuello, y también en la mujer la arteria vaginal, que va a irrigar las porciones posterior e inferior de la vejiga. Luego también colaboran en la irrigación la arteria obturatriz y la glúteo inferior, que van a aportar ramas para la irrigación también de la vejiga. Ahora, el drenaje venoso, de este lado, ustedes pueden ver que se va a formar el plexo venoso vesical, que está en relación con el plexo venoso prostático y terminan finalmente a nivel de las venas ilíacas internas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo va esto? La vena dorsal del pene en el varón y la vena dorsal del clítoris en la mujer van a terminar desembocando primero este plexo venoso prostático en el varón y el plexo venoso vaginal en la mujer. La sangre posteriormente se va a dirigir hacia las venas ilíacas internas, ¿verdad? Que son tributarias a su vez de la gran vena ilíaca común.
En cuanto a la inervación, ¿no? Sabemos que está dado por el plexo nervioso autónomo, que lleva fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas son conducidas desde niveles torácicos inferiores y lumbares superiores, y las fibras parasimpáticas son motoras para el músculo detrusor e inhibidoras para el esfínter interno del ano. Como pueden ver acá, así se da la integración. Tenemos la corteza cerebral, donde va a formar acá el centro de la coordinación de la micción. Este viaja a través de la médula lumbar sacra, se distribuye la vía aferente, el músculo que conecta al músculo detrusor, y luego también las vías eferentes, ¿verdad? Que van también al músculo detrusor y al esfínter. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando los receptores de pared a nivel de la vejiga detectan que esta está sumamente dilatada, ¿no? Por ejemplo, en el globo vesical, esto va a ejercer un efecto sobre el control vesical a nivel de los centros superiores. Va a mandar un impulso que va a llegar a la corteza y va a avisar y va a generar esa sensación de querer miccionar, de querer orinar, ¿verdad? Esto posteriormente va a generar una respuesta, va a viajar a través de estos nervios y va a llegar a músculo detrusor para que este se contraiga y expulse la orina a través del uretra. Y a su vez también va a actuar a nivel del músculo liso, que forma parte del esfínter interno, y va a liberar va a inhibir, es decir, al esfínter, para que se relaje y permita el paso de la orina de la vejiga hacia la uretra. Ahora, hablando de la uretra también es una estructura intrapélvica, ¿verdad? La uretra masculina, más o menos, ¿no? Tiene un tamaño variable, ¿no? Alrededor de los 18 a 22 centímetros, ¿no? Sabemos que es un tubo muscular que va a llevar la orina hacia el glande del pene. Se divide en 4 porciones, algunas bibliografías nos hablan de 3, otras de 4, ¿no? Una porción intramural o preprostática, una porción prostática, una porción esponjosa y una porción membranosa. La porción más larga es la porción membranosa y también es la más variable. Ahora, algo que me estaba olvidando mencionar en los genitales internos eran estas dos estructuras pequeñas glandulares que están viendo acá, que son las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Estas, como pueden ver, tienen un pequeño conducto que va a terminar desembocando a nivel de la uretra membranosa. Si bien se encuentran a nivel de la uretra, a nivel de la uretra esponjosa, si bien se encuentran a nivel de la uretra membranosa, sus conductos se abren más abajo, a nivel de la uretra esponjosa, y vierten el contenido que es producido por estas glándulas. ¿Y qué producen estas glándulas? Pues producen el líquido preseminal, que es un líquido que va a lubricar antes del coito, ¿no? Se va a secretar justamente en el periodo de excitación previo al coito. Esto va a servir para lubricar, ¿no? El conducto vaginal, esa es una de sus funciones, ¿no? Va a producir el famoso líquido preseminal, ¿ok? Esa es la función que tienen estas glándulas. Ahora, si hablamos de la vascularización y la inervación de la uretra, esta está dada por las ramas de la arteria rectal media, la arteria vesical inferior, ¿verdad? Que van a dar estos ramos prostáticos para la uretra. Ahora, los nervios derivan del plexo nervioso prostático, ¿no? Que se forma también a este nivel. En cambio, la uretra femenina es más corta, mide de 4 a 6, bueno, en realidad de 4 a 3 centímetros por 6 milímetros de diámetro. Sabemos que va a pasar con la vagina a través del diafragma pélvico, discurre antero-inferior desde lo que es el orificio interno de la uretra, y sabemos que existen glándulas uretrales a cada lado del conducto parauretral, ¿verdad? Ahora, sabemos que la uretra femenina es más pequeña que la uretra masculina. El orificio externo de la uretra se localiza en el vestíbulo, ¿verdad? Justo por delante al conducto vaginal y por detrás del clítoris. En cuanto a la vascularización, también la irrigación está dada por las ramas que provienen de la arteria pudenda interna y de la arteria vaginal, que ambas, a su vez, como pueden ver también acá en la figura, son ramas de esta arteria que es la ilíaca interna. Ahora, el drenaje venoso corre por parte de lo que sería
pues estos plexos que van a terminar en la vena pudenda interna o en la vena vaginal. La inervación se origina en el plexo venoso vesical, además del propio nervio pudendo, ¿verdad? Las vías aferentes discurren en los nervios esplácnicos pélvicos. Bien, otra estructura también parte de estas vísceras intrapélvicas es el recto, que ya habíamos mencionado antes, ahí lo tenemos. Es la última porción del colon, la última porción del intestino grueso. Sabemos que pues tiene una porción pélvica del tubo digestivo y a ese nivel va a terminar antes del vértice del coxis. Tiene diversas también flexuras. Estas siguen, por ejemplo, la flexura del sacro y del coxis, ¿verdad? Y dan origen a la flexura anorrectal del conducto anal. Sabemos que la porción superior del recto va a formar la llamada ampolla rectal, que recibe y contiene todo lo que es la materia fecal. Por otro lado, en cuanto a su vascularización, sabemos que depende pues, de la arteria mesentérica inferior, gracias a la arteria hemorroidal o rectal superior, que va a irrigar la porción superior del recto. También depende de las ramas de la ilíaca interna, como la arteria rectal media, que hay un error, es media, no es inferior, que va a irrigar la porción intermedia e inferior. Acá vamos a corregir entonces acá esto que es media, ¿no? La arteria rectal media, acá se ha repetido. Bien, entonces ahí estamos. Fíjense, la arteria rectal media, que va a irrigar la porción intermedia e inferior, ¿no? Y finalmente las ramas de la arteria pudenda interna, que sería la arteria hemorroidal o rectal inferior, que va a irrigar la unión anorrectal y el conducto anal. Acá lo estamos viendo, fíjense, esta es la arteria rectal superior, que proviene de la mesentérica inferior, ¿no? Tiene una rama derecha y una rama izquierda. Luego también podemos observar acá la arteria rectal media, ¿no? Que viene de la ilíaca interna, la que está la del otro lado. Finalmente, la arteria rectal inferior, ¿no? Que viene de la pudenda. Ahora, el drenaje venoso, como pueden ver acá, va a formar los plexos venosos rectales, internos y externos, que van a desembocar a nivel de la vena rectal inferior, la vena rectal media y la vena rectal superior. Entonces, estas van a ver que en el caso de la superior, ¿no? Pasan al sistema venoso porta. Y en el caso de la media y la inferior, estas van a drenar hacia la circulación sistémica, es decir, de la cava inferior. En cuanto a la inervación simpática viene de la médula espinal, como pueden ver acá, por los nervios esplácnicos lumbares, los plexos hipogástricos, los paraarteriales, ¿verdad? Sobre todo también en relación a lo que va a ser los rectales superiores, ¿no? Y por otro lado, la inervación parasimpática procede de los niveles S2 a S4, ¿no? Que están viendo acá, que está simpático y que está parasimpático. Ahora, dentro de las consideraciones clínicas, ¿no? Una de las patologías más frecuentes a nivel de los uréteres, por ejemplo, son los cálculos ureterales. Estos causan obstrucciones, vean, acá está un cálculo, causan obstrucciones a nivel de la vía, sobre todo a nivel del uréter, ¿verdad? Y estos se dan sobre todo en los estrechamientos. No se olviden que los uréteres tienen tres estrechamientos, uno superior, uno medio y uno inferior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos uréteres también presentan estas tres curvaturas fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, en la unión con la pelvis, en relación con la arteria común y su ingreso a la vejiga urinaria. Es ahí donde presentan estos tres estrechamientos. Entonces, un cálculo que proviene normalmente de los riñones, que sea demasiado grande y no pase hacia la vejiga, se va a quedar en alguna de estos estrechamientos o de estas curvaturas, provocando que primero un dolor ureteral referido a la región inguinal, debido a que al hiperperistaltismo, producto
¿no? De la estrechez a nivel de la región en donde el cálculo se ha quedado. El uréter, mediante estos movimientos peristálticos, trata de liberarse del cálculo, ¿verdad? Y muchas veces esto genera que el típico cólico ureteral. Esto va a generar la dilatación del uréter y a su vez puede inducir a pues una hidronefrosis, ¿no? Debido a que la orina se va a acumular a nivel de los riñones y esto deja incapacitado al riñón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el cálculo puede desintegrarse en el paso por la vía, puede llegar inclusive a la vejiga o puede también pasar a la uretra y obstruir a nivel de la uretra, ¿no? Ahora, otra patología también muy conocida es la hernia, ¿verdad? La hernia de la vejiga o conocido también como cistocele, ¿no? Acá, por ejemplo, vean a nivel del vestíbulo podemos ver cómo protruye la vejiga, ¿verdad? A través de esta región. Sabemos que la pérdida del soporte de la vejiga en las mujeres, esto sobre todo en las mujeres multíparas, añosas, debido al parto, produce laceración en los músculos perineales, ¿verdad? Debilidad en los mismos, o puede verse también a lesión en los nervios que van a inervar al llamado paracolpio, que es el que le brinda soporte a la vejiga. Esto va a producir que la vejiga pues protruya a través de la vagina cuando aumenta la presión intraabdominal. Por ejemplo, cuando una mujer tose, ¿no? Se va a ver esto más marcado. Esto muchas veces puede inducir también a incontinencia urinaria, ¿no? En la mayor parte de las mujeres. Ahora, un procedimiento común es la cistoscopía, como están viendo acá en la imagen. La vejiga urinaria, al estar llena, puede ascender hasta el nivel del ombligo o por encima de la sínfisis del pubis, ¿verdad? Descansando sobre la parte superior de la sínfisis del pubis. Y en la cistoscopía se va a abordar la vejiga por la parte superior de la sínfisis para extraer cálculos urinarios o se la puede también, se puede llegar a acceder a esta a través de la uretra, ¿verdad? Como por ejemplo están viendo acá en esta imagen. Este es un procedimiento tanto pues diagnóstico como terapéutico. Ahora, el tacto rectal, vean, como están viendo acá en la figura, el tacto rectal sirve para qué? Para palpar muchas estructuras relacionadas con la porción anteroinferior del recto, como por ejemplo acá la glándula prostática, ¿verdad? En ambos sexos puede palparse que el sacro, el coxis, ¿verdad? Las espinas ciáticas, las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Del mismo modo, se podrían palpar nódulos linfáticos ilíacos internos que están aumentados de tamaño, dolorosos. En el varón se podría palpar el fondo del saco rectovesical y en la mujer el recto uterino. Y en los hombres el tacto rectal tiene una importancia clínica porque por la palpación de la próstata para de esa manera prevenir el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, como les decía, cuando nosotros palpamos una próstata aumentada de tamaño, dura, pétrea, ¿no? Lobulada, nodulada, esto puede indicar un cáncer de próstata, ¿no? Se le hace un antígeno prostático, porque no se olviden que el líquido prostático también lleva un antígeno, que es el antígeno prostático, que es el que se detecta justamente, ¿no? Y pues este nos puede indicar también ante la presencia de un cáncer, o muchas veces también ante la presencia de una hiperplasia prostática benigna, que es una patología muy común también en el varón. La próstata aumenta de tamaño por efecto de la testosterona, y pues esta puede pues bloquear el paso a nivel de la uretra, ¿verdad? Y esto va a generar que va a generar pues también lo que se conoce como pues obstrucción, ¿no? A nivel de la vía uretral. Para el varón le va a dificultar, va a tener una disuria porque le va a ser difícil miccionar o orinar. Al hacerlo, inclusive el chorro va a disminuir o va a haber un goteo, se va a mojar muchas veces los zapatos. Eh, por otro lado, también puede haber dolor, ¿no? Al momento de miccionar. Luego, otro caso es que al palpar la próstata la encontremos dolorosa, ¿no? ¿Esto en qué condiciones se va a dar? En el caso de una prostatitis, ¿no? Muchas veces algunas patologías venéreas, algunas enfermedades venéreas causan este tipo de inflamación de la próstata, ¿no? Por ejemplo, la clamidia, ¿no? La clamidia trachomatis, ¿no? Se sabe que produce prostatitis. Bien. Bueno, con esto hemos concluido, ¿no? Lo que son los temas para el segundo parcial. Bien. Vamos a darle paso ahora a su